a vísperas de lo que es la vigilia. Ahora a las 21 empieza todo un proceso de la vigilia de Malvinas, aquí en una carpa gigante que está en la plaza Malvinas Argentinas, este, conmemorando justamente lo que es los 43 años de la recuperación momentánea de las islas en términos militares, ¿no es cierto? Una controversial acto militar, en principio podríamos decirlo para definirlo claramente, un desatinado e irresponsable acto militar que centraliza gran parte de la comprensión de los argentinos pensando que antes de la guerra no sucedía nada, que la guerra es el hecho único. Detrás de la guerra parece que hubiera el Big Bang, para decirlo así, que no hubiera pasado. Sin embargo, la guerra viene a romper todo un proceso de diálogo diplomático que Argentina había impuesto en el ámbito de las Naciones Unidas cuando en el año 65 el gobierno del doctor Ilia logra de la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución que obliga a Gran Bretaña a sentarse a debatir la cuestión de soberanía, cosa que el proceso ejecutivo empezó en el año 72, cuando empieza a volar la ADE semanalmente, los aviones del ADE desde Comodoro a Puerto Argentino, YPF, Gas del Estado, le proveen el combustible y el gas. No había hasta esa época cocinas a gas, por ejemplo, cocinaban con turba. Eh, la primera escuela bilingüe, el correo argentino, la posibilidad que los pibes, los kelper, los isleños vinieran a estudiar o se atendieran las madres o todos los habitantes en la Argentina, con un proceso en el medio que en el año 74, estando presidente Juan Domingo Perón, hay un acercamiento y tratativas de lo que significaría un retroarriendo, como fue Hong Kong, ¿no es cierto? La permanencia compartida o el alquiler por parte de Gran Bretaña por el término de 7 años, que no prosperó. Sin embargo, la dictadura toma la decisión de ir por el camino de las armas, le falla y le da la posibilidad de aquí en adelante a Gran Bretaña no sentarse nunca más en el campo diplomático en el ámbito de las Naciones Unidas, por lo cual hace 43 años que hemos perdido ese diálogo diplomático, esa ventaja, esa iniciativa que habíamos logrado. Esa realmente es el contexto, además de que estamos hablando, como bien definía Rodrigo, en el contexto de una dictadura genocida, que también llevó a estos genocidas a Malvinas, que también torturaron a los soldados de Malvinas, en una causa reunida desde el año 2007, que ahora el Tribunal de Casación le pide finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define si son delitos de lesa humanidad o no. Está probado que los hechos existieron, que las torturas se produjeron. Sin embargo, ahora vamos a ver si delito es. En ese contexto hay que pensarlo. Más aún, para cerrar este concepto, es que cuando llegamos nosotros, soldados en el año 82 a Malvinas, los británicos ocupaban nada más que el archipiélago, unos 14.800 kilómetros cuadrados, y hoy, 43 años después, los británicos ocupan de espacio marítimo insular del Atlántico Sur en el orden de 1.620.000 kilómetros cuadrados. Repito, 1.620.000 kilómetros cuadrados es lo que hoy ocupa 43 años después. Entonces, hablar, reunirnos, conmemorar, honrar la memoria de los caídos tiene esta significancia, el peso de la historia, la situación de cómo se llega en un conflicto armado y lo que ha sucedido en términos democráticos, específicamente desde Menem en adelante, las grandes concesiones territoriales y de riqueza de recursos naturales que se han producido. ¿Te parece? Vamos a relacionar con esto que nos contaban, ¿no? La importancia geopolítica en relación a los recursos naturales de las islas hoy. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, exactamente. Hay un detalle que debe ser aclarado. El segundo rubro no es el petróleo. El petróleo todavía no han extraído un solo barril de petróleo. El petróleo es un proyecto de 2010, cuando se abren eh, se anuncia el inicio de las concesiones, de las ventas de licencias. Se empezaron a vender en 2012-2013 y la principal empresa es Rockhopper,
que ahora se asoció con Navitas en 2022. Digamos que Navitas es el inversor de una empresa israelí, donde en Israel no hay un solo gota de petróleo, pero Israel tiene esta empresa. El petróleo todavía no está. El segundo rubro de ingresos es el turismo, y creciendo. Por eso uno de los intereses que tiene la colonia británica, el imperio en las islas usurpadas, es la construcción de un puerto de aguas profundas. Y eso es absolutamente, digamos, viene a reforzar ese gran peldaño, esa gran masa de dinero que viene de la pesca, ¿no? De la pesca a gran escala que realiza. En este momento hay 116 barcos pescando en la primera temporada de pesca del calamar en el sur. A reforzar, por eso el planteo, para reforzar la cuestión pesquera, un puerto, para desarrollar la industria petrolera, un puerto, para incrementar el turismo, que es bastante complejo. La mayoría del turismo que viene es de cruceros, y en el puerto tan chico, si hay viento no pueden bajar, utilizan unos lanchones para bajar. Es bastante complicado. Y la otra es la proyección antártica. Entonces, esto es, sí, primero pesca en el orden de los 250.000 a 280.000 toneladas de recursos pesqueros anuales, es lo que declara, es la información que aparece en la FAO. Seguramente que debe haber por lo menos un 10, un 15% más que no figura. Y han negociado con la Unión Europea, así que tienen una libertad controlada, porque parte del recurso pesquero no entra de manera de Malvinas, sino que entra por España. Así que han encontrado una manganeta, para decirlo en términos criollos, para entrar a España con menos costos. En esa situación. Estamos en una situación absolutamente compleja y casi irreversible. Lo que se avecina para 2025 en materia petrolera, en un informe que hemos publicado ayer, estamos hablando que en una primera etapa de León Marino, el yacimiento que está en el norte de la isla, Sea Lion le denomina ello, traducido es León Marino, a 218 kilómetros al norte de Malvinas, en dos áreas, en el área norte y en el área central del yacimiento León Marino, van a perforar van a ser 64 pozos para extraer en dos etapas 728 millones de barriles de petróleo. Con ganancias, tengo el cálculo hecho aquí, ingresos brutos generales, para decirlo, de 55.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto es lo que va a generar este proyecto de Rothoper Navitas. Esta es la proyección con datos de ayer, según el Brent, el valor del petróleo, del barril de petróleo Brent, que ayer estaba en 74.82 dólares cada barril. Así que esta es la segunda dimensión. Y sobre todo la peligrosidad que significa que el banco Rothschild le haya aportado unos 180 millones, 190 millones de dólares, 150 millones de libras, para que estos, los Kelper, los británicos, los usurpadores de Malvinas, empiecen con la construcción de este puerto, un puerto de aguas profundas, multipropósito, de 600 metros de largo, 60 de ancho. Como decía, en lo que realmente era significancia es la proyección antártica. Eso realmente estamos en un problema muy serio, difícil de resolver ante los vaivenes y el cortoplacismo de la política argentina, que no ve en términos de estrategia lo que está sucediendo. Así que en esa situación, más aún si tenemos en cuenta que el año pasado, recordar Rodrigo, el año pasado, el 3 de abril del año pasado, Javier Milei llegó de noche a Tierra del Fuego, a Ushuaia, a recibir a Laura Richardson, a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y en este sentido, Daniel, te preguntamos en relación al actual gobierno. Hiciste una historización anteriormente en la etapa previa a la última dictadura. Y ahora, en la actualidad, con un gobierno totalmente alineado a la OTAN, con un presidente que se mostró abiertamente como férreo admirador de Margaret Thatcher. ¿Cómo hay que ver esto? No es un gobierno, sino es una ofensa para los argentinos, especialmente para los veteranos de guerra y para los combatientes, para las mamás de los compañeros muertos. Para las mamás, los hijos, los hermanos, para mis hermanos, para todos los argentinos es una ofensa que tengamos un presidente que ratifica lo que había dicho cuando era candidato. Se declara abiertamente
admirador de Margaret Thatcher y su socio político del momento, Ronald Reagan. Y para rematarlo también de Winston Churchill. Realmente no deja este, este, ofensa por realizar. Ofensa por realizar el presidente. Realmente en este contexto tenemos exactamente eso, que se viene un ex primer ministro como Boris Johnson y se reúne y hablan de los Rolling Stones. Le parece perfecto que David Cameron venga a Malvinas en actos de colonialismo y le parezca bien realmente que no tenga conciencia del gran saqueo pesquero, la significancia del peligro, las cuestiones, sí lo sabe, mejor dicho, pero deja hacer. Es más, ratifica aquellos acuerdos nefastos que había firmado Mauricio Macri, el conocido acuerdo Foradori-Duncan, aquel que se firmó el martes 13 de septiembre de 2016 en la residencia del embajador británico, donde Carlos Faradori en pedo acuerda justamente, no sé, al día siguiente no se acordaba, las memorias de Sir Alan Duncan recuerda ese hecho que estaba tan borracho ese día Carlos Faradori, el representante argentino, en los negocios con Gran Bretaña, que no se acuerda. Y bueno, esto el año pasado nuevamente, para septiembre, hacen un revival, un restyling de ese y acuerdan justamente Diana Mondina con David Lammy, en este caso el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, en Nueva York, en este caso, estas mismas lisonjas, mejor dicho, esta entrega, estos acuerdos absolutamente favorables para Gran Bretaña y contrariamente, no hay ninguna cuestión favorable para Argentina más que ceder soberanía, ceder riqueza, ceder jurisdicción y generar elementos diplomáticos a favor de Gran Bretaña. Bien, Daniel, y en relación a el nuevo acuerdo que estaría avanzando con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, el gobierno se muestra realmente, se muestra conforme con esto y lo muestra como una victoria. ¿Crees que esto va a implicar todavía más pérdida de soberanía en relación a nuestros recursos y a nuestra geopolítica? ¿O te cabe alguna duda que es así, que la soberanía no se debate solamente en Malvinas? La soberanía no es el 2 de abril. Es eso y mucho más. Es mucho más la soberanía. Si realmente fuera eso la soberanía, sería un cliché la soberanía. Entonces la soberanía es el alimento de los niños, los medicamentos de los abuelos, el trabajo de los compañeros y compañeras, los sueldos decentes que necesitan los docentes, los trabajadores. Eso es soberanía. Eso es soberanía. Lo que no es soberanía es que permitan a empresas norteamericanas, sobre todo, mejor dicho, británicas y sus socios, hacer un saqueo monumental del sistema minero argentino, de los recursos estratégicos de la nación, de que permitan esto, que permitan vuelos militares así de manera a mansalva, desde Malvinas a Montevideo, sin levantar la voz, sin decir absolutamente nada, de los vuelos que van desde Malvinas a San Pablo, Río de Janeiro, a Punta Arenas en Chile. Todo esto, el año pasado hubieron 5 ejercicios militares en lo que fue durante el año. ¿Sabes cuántos van en lo que va del año? 3. Entonces, ¿cómo van fortificando la posición colonial a través de la construcción del poder y del miedo y poniendo misiles que fueron vendidos por la empresa Rafael, que es de Eduardo Einstein? O sea, ¿cómo se entiende esto? O sea, no lo saben. Claro que lo saben, pero exactamente están haciendo lo que vieron hacer, que es destruir la soberanía de un país, que es el espíritu profundo de un pueblo. Es esto. Y esto que hablemos solamente del 2 de abril, casi que es un logro de esto. Que abramos una ventana abril, hablamos de Malvinas el 2 de abril, el resto el 3 nos olvidamos. Porque es un acto de reflejo de la sociedad de no querer hablar de dolor. En tanto y en cuanto no salgamos de esto del dolor de la guerra y tengamos comprensión y cuantifiquemos el saqueo, difícilmente los argentinos y argentinas podamos tomar dimensión de lo que está sucediendo, de cómo parte de la riqueza, cómo puede ser que la flota española, taiwanesa, coreana,
se lleven 280.000 toneladas de recursos pesqueros y se nos mueran los pibes de hambre, los abuelos de hambre, con el recurso de la calidad del recurso pesquero. ¿Cómo puede suceder? Sucede con esto, no solamente con Milei, sucede porque hay esto sucede, viene de Macri. No puedo decir lo mismo de Cristina Fernández, que tuvo una actitud totalmente distinta, judicializó, los hizo recular, dicho en francés, lo hizo recular en la postura, en el avance en materia petrolera. Sin embargo, estos otros en 10 años han logrado esto. La destrucción es Muy, mucho más muy fuerte. claro, Daniel, todo lo que nos estás contando, o esta idea de que no quede solamente en el 2 de abril, sino que la soberanía está, por supuesto, en muchas otras causas que atañen a la actualidad. ¿Alguna reflexión final? Lo pongo en números. La guerra duró, ¿cuánto duró la guerra? 74 días. La Sí. ocupación británica lleva 192 años. Queda 8 años para el bicentenario. Entonces, si solamente hablamos de la guerra, hablamos los 74 días. Nos perdemos. Es el 0,06% los 74 días en ese universo de 192 años. ¿De qué tenemos que hablar? Honremos a los compañeros muertos, y de hecho que lo hago con una profundidad de ser presente, omnipresente los compañeros muertos. Soy prisionero de guerra. Digo, pero si no entendemos que fuimos en la guerra en este contexto, no entendemos nada. Y creo que eso es lo que es la obligación moral de los combatientes de Malvinas, es decir, hablemos de la guerra, pero hablemos de todo esto, a qué fuimos los soldados de Malvinas a combatir.